Bien, este es un tema del cual ya quería hablar desde hace tiempo, pero bueno, creo que es menester en todo caso hacer por si alguno que ve este video no tiene idea de qué estamos hablando, hacer una pequeña introducción de qué es la New Wave of Thrash Metal. Es esencialmente, a ver, llamarle escena es un poco anacrónico. ¿Por qué? Esto hay que entenderlo también. En los últimos años, a ver, en el metal nosotros hablamos de escenas, por ejemplo, del True Norwegian Black Metal, del Bay Area, del New Wave of British Heavy Metal, del New Age Power Metal, etcétera, del Swedish Old School Death Metal, etcétera, etcétera, de escenas de ese estilo, que se dan en un contexto geográfico determinado, en un mismo país o en una misma zona geográfica, en una ciudad o como sea. Eso en los últimos tiempos no pasa. Las grandes oleadas, los grandes movimientos, las grandes escenas se dan a nivel mundial. Entonces, dentro de una misma escena, dentro de una misma ola, aparecen bandas que son de Brasil, de Estados Unidos, de Suecia, de Argentina, de Australia, de China, de Japón, etcétera. Al mismo tiempo. Eso es producto de la globalización, por supuesto. Esto está más que claro. Eso en términos generales. Por eso las bandas de las que voy a mencionar acá son de diversos países, pero son más o menos de la misma línea de tiempo, porque son de la New Wave of Thrash Metal. ¿Qué fue la New Wave of Thrash Metal? Esto también lo he mencionado en varias ocasiones. Ya he dicho esto varias veces. Hay bandas cuya esencia, pues sobre todo bandas progresivas en general, cuya su esencia es sacar discos constantemente que son diferentes. O sea, un disco tiene una propuesta diferente al disco anterior. Tienen otro sonido, otra búsqueda artística, otro concepto, etc. Y tenemos a Lepros, por dar un ejemplo facilísimo que a mí me gusta mucho. Después hay otras bandas que se caracterizan por sonar siempre igual. Tienen su fórmula, la cual la hacen muy bien y constantemente suenan a lo mismo. Siempre hacen lo mismo, pero son muy regulares, ¿no es cierto? Tienen ese pro, esas bandas que para quien busca siempre algo nuevo le puede resultar tedioso, pero para quien es fanático de la banda son siempre una delicia porque son siempre iguales. De eso tenemos un montón de ejemplos en muchísimos géneros diferentes. Tenemos a Iron Savior, a Overkill, a Incantation, a Suffocation, etcétera. La banda que se toca. De eso tenemos muchos ejemplos también. Son los trues, para que se nos entienda. Luego, hay bandas que buscan adrede repetirse, pero no repetirse a sí mismas, sino levantar una bandera y reivindicar un estilo, una cuestión ideológica, una cuestión estética, una cuestión musical. Es lo que llamamos un revival. Exactamente, la New Wave of Thrash Metal fue un revival, como lo fue, que fue más o menos en el mismo tiempo, la New Wave of Traditional Heavy Metal, de la cual no vamos a hablar en este momento, vamos a hablar del thrash. Pero eran bandas que buscaban emular el sonido, la lírica, la estética, la actitud, etcétera, toda la esencia, toda la mística de las bandas de thrash metal de los 80, de la época dorada del thrash. Así que sí, es esencialmente eso. Para quien no está al tanto, fue eso. Ahora vamos a un plano más personal. Yo aquí voy a hacer una recomendación, recopilación o como le quieran llamar, de 15 discos que yo he escuchado en mi vida en esa época. Esto tiene que ver, como digo, es una cuestión personal. Yo empecé a escuchar metal seriamente, siempre digo, alrededor de 2008, 2009. Y es una época alrededor de la cual se da esta gran escena, este gran movimiento. Y yo siempre lo digo, escuché a las bandas de la nueva ola de thrash antes que a las bandas clásicas. Entonces, bueno, tuve contacto directo con una reivindicación eh, muy fundamentalista de los ideales musicales, estéticos y teórico-prácticos, filosóficos de lo que significaba el thrash metal, de parte de gente que eran fans, ¿no? Que eran gente que realmente quería hacer un revival, eran fanáticos de aquello que fue y que querían que vuelva a ser. Entonces todos ustedes recordarán las bandas más famosas de la escena, que un Havoc, Lazarus AD, Violator, Warbringer, Suicidal Angels, bueno, By War no fue tan conocida, pero Fog of War, Fueled by Fire, etcétera. Sabemos, son las bandas, bueno, Legion of the Damned también, son de las bandas más populares que nos dio esta escena y que están muy bien, por supuesto. Y Vile también, pero bueno, voy a hacer una... Usted notará que todos los discos de los que yo voy a hablar han salido alrededor de esa época, en la época en la cual yo... Alrededor de esa época, en la época en la cual yo empecé a escuchar metal, entonces eran discos que iba saliendo y yo los escuchaba y bueno, son referentes a esa época. Casi todos son
discos salidos en el 2006, 2007, 2008, 2009, que son más o menos esos años, ¿no? Y bueno, quizás algo un poco posterior, pero bueno, lo iré viendo en cada caso particular y explicando los motivos de la selección de ese disco. Así que bueno, vamos al tema. Antes de comenzar, a aclarar que si bien la mayoría, como digo, la mayoría de estos discos han sido elegidos de aquella época, son todos de hace 10 años o más, sin duda, porque era la época en la cual yo más escuchaba thrash metal y son todos discos que yo escuché en esa época. Pero sobre todo, como digo, la mayoría en esa época, entre 2007, 2008, 2009, 2010. Ese lustro. Eso no significa que no hayan salido bandas muy buenas en años posteriores, pues simplemente que a mi consideración obviamente no van a tener el mismo valor y por ende no van a entrar en este top, en esta lista que armé con criterio absolutamente personal. Pero han habido muchas bandas muy buenas, como Euphoria Omega o Destruction, que por cierto el Space Force One, que es su disco del 2019, que tiene una portada fantástica, o Vulture, o Alagallo, o Manifestico, etc. Han habido, o Vexavoid, bueno, bandas que son de los últimos 5 o 6 años que también están realmente muy bien, pero bueno, no van a entrar en consideración aquí, porque como repito, esta lista la armé con discos de mi criterio personal y yo le tengo más cariño a los discos que escuché en aquel momento, en aquella época. Así que ahora sí, sin más dilación. Empezamos entonces por el que he puesto en el lugar número 15, que es el The Storm Before the Calm de Decapitator. Banda muy desconocida, muy infravalorada, pero qué discazo. Recuerdo cuando lo escuché. Este es... A ver, primero voy a explicar algunos conceptos que van a ser útiles a lo largo de todo el video, que tienen que ver con la definición de las características de los géneros del metal. El thrash metal, así como cualquier género o subgénero de música, no tiene un desarrollo lineal, porque si no todas las bandas del mismo género sonarían exactamente igual. Tiene un abanico, lo que llamaríamos una órbita dentro de la cual se mueve. En el thrash metal hay dos grandes órbitas. Hay una órbita que es la órbita de la cual siempre se dice que es aquella que dio lugar, que es la de los Sodom, de los Creator, de los Dark Angel, etc., que es la que dio lugar al nacimiento del death metal y del black metal, que son hijos del thrash. Y después hay otra vertiente, que es la que en su momento tenía la gran confusión con el power metal, que eran parte de la misma amalgama y que dio lugar a mitos que siempre menciono, como el speed metal, y que tiene mucha influencia del heavy. ¿Entendemos esas dos grandes vertientes? Ejemplos clarísimos: Overkill, Anthrax, los primeros Destruction, etc. Hay muchos ejemplos, pero estoy dando ejemplos muy conocidos de los dos para que se entienda a qué me estoy refiriendo con esta denominación. Bueno, Decapitator, como lo dice su nombre, como lo dice su logo, que está buenísimo, por cierto, el logo de la banda, y como lo dice el nombre del disco y la portada, que encima la portada es fantástica, es un óleo, que está extraordinario, va por la senda belicista. Es un disco absolutamente destructivo. Que es esos discos que normalmente se dice, si el vocalista hiciera gutural sería death metal. Bueno, qué hermoso análisis, ¿no? Pero eso que se suele decir de Slayer, que no es tan así tampoco, porque no es tan fácil delimitar las características del death metal, que tiene un desarrollo posterior por su propia vía, ya desligado del thrash. E incluso hay cosas en el death metal, no es un video para hablar de death metal, ¿no? Pero hay cosas en el death metal que son impensadas en el thrash, así que tienen su desarrollo propio, no es simplemente una rama del árbol. Por eso esta cosa de los géneros como estructuras arborescentes no sirve para nada. Por eso yo siempre menciono lo de las órbitas, que es una especie de pseudoteoría de géneros que prometí esbozar hace tiempo y nunca lo hice. Pero en fin, discazo este de Decapitator. Por cierto, como curiosidad, el vocalista por momentos, y que se entienda a lo que me refiero, recuerda a Danny Flight. En un contexto totalmente diferente. Obviamente esto no suena como Cradle of Flight para nada. De hecho, se enojarían mucho si me escucharan decir esto. Pero si le prestan atención al vocalista, por momentos tiene algunos chillidos, algunos gritos apagados y algunas pseudo screams que recuerdan a Danny Flight. Perdón. Discazo y muy desconocido, así que bueno. Puesto 15. Puesto 14 para Eminence in Sobriety de Cross Examination del 2008. A ver, ¿qué decir de esto? Primero que nada fue el primer disco
de crossover thrash que yo escuché en su momento cuando salió fue... De hecho, sí, porque lo escuché este disco, escuché a Cross Examination. Este es el primer y único disco de la banda, es una joya, por cierto, este disco, tiene que escucharlo. Fue el primer disco de crossover que yo escuché porque escuché esta banda, escuché este disco antes de entrar en contacto con bandas como Dirty Rotten Imbéciles o como Suicide Tendencies. Y a Nuclear Assault lo había escuchado ya, pero no a profundidad. Por cierto, hablando de Nuclear Assault, el vocalista de Cross Examination tiene un tono bastante similar al de John Connelly, al de Johnny Connelly. Así que presten la atención a eso. En todo caso, lo que tiene esta banda, este disco, es que, como anécdota comento que Nuclear Assault me parece que siempre fue una banda de thrash. Con algunas canciones puntuales que son declaradamente crossover, canciones que duran un poco más de un minuto, como Cuelga el Papa, ¿no? Y cosas así. Y algunas estructuras como Sin, que son claramente muy crossover, pero esencialmente es una banda de thrash metal. Cross Examination no. Cross Examination es una banda de crossover puro. Los temas son todos memorables, los riffs son todos bien, los solos son geniales y las canciones casi todas duran poco más de 2 minutos. Así que imagínense, estamos hablando de un disco de que no llega a la media hora. Y es un discazo, tienen que escucharlo, no se lo pierdan, es una locura absoluta y la portada lo refleja perfectamente. Por cierto, creo que ya lo mencioné, pero me encantan este tipo de portadas de cómic. Me parece que es lo mejor que pueden hacer las bandas que hacen revival, de thrash o de heavy, es tomar este estilo de portadas de cómic. Van a ver que en esta misma lista hay discos que no tienen ese tipo de portadas, pues ya voy a argumentar el porqué de la elección, pero en general yo creo que es la mejor decisión, este tipo de portadas con estética cómic y con esos colores vivos, porque es muy 80. Y eso es perfecto para este tipo de escenas. Pero bueno, discazo Cross Examination, banda súper desconocida, que bueno, recomendadísima obviamente. Hatchery, Forced to Fight, este es un discazo. Para que se me entienda, la portada lo dice todo, ¿no? Se entiende para dónde van los tiros. Jaja, qué buen chiste. Esta banda, una banda alemana que ya está extinta, sacó 2 discos, este fue su segundo disco, del 2010. A ver, el vocalista está en un punto medio, a veces suena como Tom Angel Ripper y a veces suena como Mark Schimmer. Lo más parecido, la banda suena bastante similar a Destruction, obviamente como ya he dicho, las bandas de los revival en general, y sobre todo hablando de lo que estamos hablando ahora, que es la nueva ola de thrash metal, siempre pretenden no crear nada nuevo, no vienen a proponer nada, simplemente hacer una reivindicación estilística, musical, ideológica y lírica de aquello que fue, del thrash. Entonces todas las bandas que menciono acá retoman características de bandas de los 80, de bandas que ya han hecho historia, de bandas que son de culto o legendarias, etc. Así que siempre vamos a poder trazar una denominación dentro de la cual hacer el paralelismo. En este caso está muy claro, si les gusta Destruction, el The Antichrist, para decir la mejor época de Destruction, según algunos, a mí me gusta más los primeros discos, el Eternal Devastation me parece su obra maestra, pero es verdad que la época de comienzo de los 2000, que fue también la época dorada del regreso de muchas bandas de thrash, entre ellas salió esa obra maestra de Destruction, va muy en esa línea. Y de hecho el vocalista con quizá un tono por arriba, con alguna influencia del Bobby Blitz más de acá en el tiempo, ¿no? El Bobby Blitz de aquellos primeros de Filthy Black y demás, de Filthy Fire y de Taking Over. Quizá un poco más iudo, si se quiere, pero va en esa línea también. Así que sí, esto es un discazo absoluto. Se estarán dando cuenta de que no hay mucho que comentar, porque como digo, a ver, son bandas que no pretenden traer nada nuevo a la mesa, pretenden recrear aquello que ya fue y lo hacen muy bien. Y sobre todo cuando son bandas tan mencionadas, porque si al comienzo del video hice mención de las bandas más famosas de la New Wave of Thrash Metal, como ser Violator, Evil, Wirebringer, Havoc, Lazarus AD, Legion of the Damned, etcétera, etcétera, Lich King, no podemos olvidar a Gamma Bomb, otra de las bandas, bueno, como Biocancer o otros. Gamma Bomb es otra de las bandas más populares de esta... Fue una de las bandas más populares en su momento de esta nueva ola. Y sacaron esta obra maestra del movimiento, una de las obras maestras salidas en el contexto del revival, que fue el Tales from the Grave in Space, que es este discazo que para mí termina de pulir. La propuesta de Gamma Bomb no era nada nueva, porque esto del sonido técnico, de las canciones con composiciones vertiginosas, con cambios cada tanto, y el vocalista
en ese agudo falcheto estilo payasesco, como si no se tomara nada en serio, que es una cosa que, si se darán cuenta ya cuando termine el video quedará más que claro, que es la línea que yo prefiero dentro del thrash metal. El thrash metal debe ser irreverente, para mí el thrash metal es esto, y lo pone de manifiesto perfectamente, con la temática de ciencia ficción, que no es nada nuevo, tampoco es algo que se hacía mucho en los 80 y que Gamma Bomb lo trajo a la mesa y lo hizo perfectamente. Unas voces desquiciadas, alocadas, que van perfecto con la música, y el disco es una pasada, como dicen. Y la portada es una genialidad también, porque es una mezcla de lugares comunes, de terror cósmico, de ciencia ficción, de toda esta cosa que es una puta maravilla. Esta es una obra maestra. Todo el mundo escuchó Gamma Bomb, así que tampoco puedo hablar demasiado. Repito, porque no es como el caso de Decapitator, que quizá era menos conocida. Gamma Bomb es una de las, y merecidamente, una de las bandas más nombradas de la escena, y bien merecido lo tiene. The Force, el Nations Under Attack. Recuerdo que cuando escuché esta banda, este disco es del 2011. Tienen un disco anterior de 2 o 3 años antes, que era el Possessed by Metal, que lo ven en la portada. La portada, por cierto, empiezo a hablar. Cuando escuché por primera vez este disco, me pareció una genialidad. Escúchenlo. La portada es una maravilla. Súper old school, súper under. Tiene esos colores, ese estilo de colores pantanoso que va perfecto. Tenemos esta especie de mezcla entre alien, depredador y robot de ciencia ficción que ataca el planeta. Y bueno, pero tienen la mala suerte de que se encuentran con los Thrashers. Entonces se les complicó la invasión. Son naciones bajo ataque. Pues son naciones en general, porque acá las ideas de naciones se diluyen completamente en la ideología del trash. Y bueno, se toca con un tipo que uno tiene una musculosa blanca con el logo de Dirty Rotten Imbéciles. O sea que están completamente liquidados los aliens. Y uno, esto es muy loco, porque uno tiene una ametralladora, uno tiene una K-47, otro tiene una Spam 12, otro tiene una pistola. Atrás uno tiene una Molotov y hay uno que lleva el vinilo del disco anterior de The Force, que a ese es el que más lo destruye, ¿no? El Possessed by Metal, que tiene una portada fantástica. Quizá vienen para mostrarle eso y decirle que no, un planeta del cual salió esto no es un planeta al que convenga invadir. Pero bueno, este es un discazo. Después de escuchado este disco, me enteré, busqué y vi que la banda era paraguaya. Así que sí, es una curiosidad, porque normalmente no se menciona a Paraguay como uno de los países de donde salen más o mejores bandas de metal. Pero eso depende, esos son estereotipos infundados. Pero que se dan, por eso los prejuicios surgen de algún lado. Pero este es un discazo, The Force es una bandaza, tiene 2 discos que son 2 joyas. Para mí este es el mejor de los 2, por eso está en esta lista. Escúchenlo, es una auténtica locura. Y la portada es una gema. Es una maravilla. Recomendadísimo The Force. Y a diferencia de Gamma Bomb, banda muy poco conocida y por eso quiero traerla a colación. Por eso y porque está genial. Aggression, Mosh Spirit, del 2009 este disco. Es otra maravilla. A ver, volvemos a un sonido muy técnico, a un vocalista de estos agudos, desquiciados, hilarantes, que a mí me encanta, como verán. Se repetirá mucho a lo largo del top este estilo de hacer thrash metal, porque soy más de esta línea, todos los que más o menos me conocen lo saben. Soy más de la línea thrash heavy que thrash death, para que nos entendamos. Siempre digo, no es la cosa tan lineal, pero para que se me entienda. Y Aggression no fueron, en su momento este disco fue bastante escuchado por los thrashers, pero no tuvo el reconocimiento, por ejemplo, de unos Angelus Apátrida, que es otra banda española, porque estos chicos Aggression son de Barcelona. Angelus Apátrida con un sonido, en mi opinión, un poco más técnico, entre comillas, obviamente, porque no son superiores técnicamente, pero tienen más preponderancia en exhibir la técnica de la que tienen Aggression, que están más abocados en crear canciones memorables y lo hacen perfecto. Y con un sonido quizá más grove, y bueno, Angelus Apatria fueron más populares, incluso fuera del nicho thrasher. Hay muchos metaleros, ¿cuál sería la palabra? Metaleros generales o metaleros casuales, conocen y escuchan Angelus Apatria, pero no conocen Aggression, que Aggression es más de nicho. Y cuando lo escuchen van a entender por qué. No es para nada accesible para un metalero que escuche cosas como Machine Head o Pantera, realmente esto es otra cosa. Punto, la portada. Estos colores. Bueno, es una portada de Repka. Repka se va... A ver, todo aquel que se precie de metalero sabe quién es Repka. Así que saben de qué estamos hablando. Y para mí el thrash metal está ahí, en ese estilo de portada, tan comiquera. Y esta es una maravilla. Es la peña thrasher de una ciudad devastada,
de la cual emerge el espíritu del mosh, el mosh spirit, que da nombre al disco, y que se está cargando a un político, se está cargando a lo que acá en Argentina diríamos una milipili, una pija, sería en España, está cargando a un gran empresario, seguramente un muy gran garca, a una señora bien, y a un pastor, y bueno, está haciendo lo que hay que hacer. Qué discazo, qué maravilla este disco. Escúchenlo, si es que no lo escucharon, porque si llevan unos años en esto y han estado escuchando metal, seguramente este disco lo han escuchado y estarán de acuerdo en que es una puta maravilla. Qué bandaza Aggression, qué bandaza. Immaculate, A Taste Crusade, del 2010. Este disco para mí en primera instancia fue una superación absoluta de su disco anterior. Immaculate es una banda que sacó 2 discos, este y el anterior, si no me equivoco, es del 2008 o 2007, creo que del 2008. Pero este disco es mejor, este disco tiene una producción exacta para que se entienda cuál era su búsqueda. La búsqueda de Immaculate estuvo muy clara desde el comienzo. Ellos quieren hacer un thrash metal técnico en la línea de lo que eran Realm. De hecho, el vocalista suena bastante parecido a Marc Anthony. No al Marc Anthony famoso que todos conocemos, al Marc Anthony, el vocalista de Realm. Los que son metaleros de verdad saben de quién estoy hablando. La línea de Realm, la línea de Toxic, la línea en menor medida de un Watchtower, de un Coroner, de un Voivod, pero sobre todo de las 2 primeras que mencioné. De Hitchen, si se quiere también. Y lo hacen muy bien, realmente tienen un sonido que exhibe la gran técnica, que esas voces desquiciadas van perfectas. Y muchos lo critican, ¿no? Ese tipo de vocalistas, pero a mí, como ya lo saben, a mí me gustan mucho esos vocalistas en falcheto. Creo que transmiten muy bien la expresión de la propuesta artística que hacen este tipo de bandas. Calza perfecto y calza mucho mejor de lo que calzaría un gutural un poco más genérico, un Tomaraya o algo por el estilo. Así que sí, va por delante. Y este disco no sé si lo habrán escuchado lo que comentan lo que vean este video, porque no fue Immaculate tan mencionada en su momento como otras bandas de la escena. Por desgracia. Como si lo fue otra banda que tenía una propuesta de thrash metal técnico, de la cual, y esto ya es spoiler, vamos a hablar posteriormente. Que ya saben cuál es, porque esa sí tuvo bastante reconocimiento. Bien merecido. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Burning Nitrum, otra banda que toma la excelente decisión de utilizar una ilustración de Repka para su disco, este disco Molotov. Este es el disco más nuevo, entre comillas, de todos los que van a aparecer, porque es un disco del 2014. Yo este disco lo escuché cuando estaba terminando la secundaria, y ya un poco, había escuchado mucho thrash metal en los primeros años de secundaria. Después había, vuelto un poco a lo que era el power, etcétera. Tuve una época en la cual escuchaba mucho black metal depresivo, pero esos son datos biográficos que si bien hacen a la cuestión, a nadie le importan. Pero este disco del 2014, recuerdo, este fue el primer disco de la banda. Yo cuando lo vi dije, bueno, y lo escuché, y este fue, creo que es, como digo, es el disco más reciente de los que van a aparecer en esta... como dije al comienzo del video, no porque no hayan aparecido posteriormente en los años más cercanos a ahora, bandas geniales dentro de la nueva ola de thrash y que haya escuchado y que haya disfrutado muchísimo y que en su momento quizás recomiende. Pero para entrar en top, este es un discazo. Este es un discazo. Primero, vocalista de voz limpia con algún que otro falcheto. Una cosa que me encanta en el thrash y que por el devenir de los acontecimientos y la influencia de los creators y los slayers, se ve cada vez menos. Se ha visto cada vez menos en los últimos años y Molotov, como tantas otras bandas, de las cuales varias he mencionado aquí, lo han hecho y lo han hecho muy bien. La portada es genial porque el Molotov representa esto. Esto es la Molotov. Ah, por cierto, para los que se creen trashers y se ponen del lado de los señores que en esta ilustración de Repka son zombies grises, lo cual hace mucho, o sea, es Repka, no subestimen nunca a Repka. Esos zombies grises vestidos con atuendos que les da el Estado y que están armados para golpear, la verdad que sí, el que se crea trasher y se ponga del lado de estos señores grises no está entendiendo algo, hay algo que no está entendiendo, pero bueno, en fin, este es un discazo, súper técnico y súper memorable, a partes iguales, con un vocalista bastante destacable. Y es esencialmente todo lo que yo espero en una banda de thrash metal. Desde mi perspectiva personal, obviamente. Otros quizás esperan riffs más potentes, un vocalista más gutural, etc. Son, como siempre digo, como dije en este mismo video y como he dicho muchas veces, los géneros no son lineales, sino que tienen una órbita de características dentro de las cuales las bandas definen su propio sonido, porque si no, literalmente todas las bandas sonarían exactamente igual.
Y no es la idea, no es lo que ocurre, pese a lo que muchos andan diciendo. Aunque haya una reivindicación estilística, como lo es un revival, que es el paroxismo de la reivindicación estilística de lo que fue, las buenas bandas nunca suenan igual a otras y siempre suenan iguales a ellas mismas. Pero bueno, eso es un tema medio amplio. Discazo, Burning Nitrum, banda que es muy poco conocida, muy poco valorada, y este es un discón, el Molotov. Escúchenlo.